y al mismo tiempo a los conferencistas y ponentes que van a hacer su intervención el día de hoy. Esta es la primera convención internacional de la Facultad de Ciencias y la Ingeniería llamada Impacto de la Inteligencia Artificial en la Ingeniería. Evento dirigido a estudiantes, porque todos conocemos que el enriquecimiento del conocimiento de cada uno de vosotros debe estar presente siempre en su vida. Ahora, en este día, vamos a tener las intervenciones de connotados especialistas en cada una de las conferencias y ponencias, pero al mismo tiempo debo recordarles a cada uno de ellos de que cuando son expositores de conferencia, tienen 40 minutos, incluyendo preguntas, y cuando son ponencias, solamente tendrán 20 minutos, incluyendo preguntas. Estamos listos para comenzar, también recordándole a los asistentes de que tienen que tener apagado su micrófono para no interrumpir las conferencias que se están. A continuación, presento al primer expositor. La primera conferencia titulada La producción de cementos con arcillas calcinadas y la inteligencia artificial. Expositores: Dr. Josvani Díaz Cárdenas, Dr. José Fernando Martirena Hernández, Dr. Roby Gustavello Cogle y PhD Juan Francisco Garcés Vargas, de la Universidad Central Marta Abreu de Villas, de las cuales voy a dar la hoja de vida del primer expositor. Dr. Josvani Díaz Cárdenas, nacido en el año 1977, se gradúa de ingeniero civil en el año 2003. En el año 2005 defiende la maestría de construcciones sustentables y en el 2011 culmina su doctorado en ciencias técnicas en la Universidad Central Marta Abreu. En los últimos años ha participado con más de 20 trabajos en eventos internacionales, entre ellos Cuba, Nicaragua, España, Ecuador, Suiza, México, y alrededor de 20 publicaciones en revistas en la Web of Science, monografías, memorias de eventos y resúmenes. Profesor de Ingeniería Civil, disciplina de Tecnología y Materiales de Construcción durante 9 años. Subdirector del Centro de Investigación y Desarrollo de las Estructuras y los Materiales en temas de ahorro de energía en la producción de materiales cerámicos. Y además en el desarrollo e implementación de aditivos producidos a partir de microorganismos eficientes en la producción de hormigones y en la introducción y aplicación del cemento LC3 en la industria. A continuación, dejo para su conferencia a estos cuatro grandes doctores que nos van a enriquecer el conocimiento a cada uno de vosotros. Por favor, adelante, doctor Josvani Díaz Cárdenas. ¿Me escuchan bien? Mis saludos a todos. Sí, ¿Me escuchan? Correcto, sí. Mis saludos. Voy a compartir primeramente la pantalla para que ya comenzar la presentación y así voy a viendo. De hecho, voy a compartir la presentación con mi amigo y doctor Juan Francisco Garcés, que está acompañándolos a ustedes también por allá, que también va a estar conectado de forma virtual. Así que la conferencia la vamos a compartir entre los dos. Yo voy a hacer la parte introductoria y va a explicar un poquito más de cemento del S3, como estuvimos trabajando, porque fue parte de su doctorado, como estuvo trabajando aquí en Cuba, y yo tuve el honor de ser uno de sus tutores en ese sentido, ¿no? Pues voy a compartir primeramente la pantalla. ¿La ven bien? ¿Están viendo? Por favor, que alguien que me corrija si están viendo. Sí, estamos viendo, estimado doctor. Muchas gracias. Bueno, primeramente quería presentarle un poquito de dónde está. Mi nombre es Josvani Díaz Cárdenas, soy profesor de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y trabajo como profesor investigador y a la vez me desempeño como subdirector del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales de la Construcción. El centro está ubicado principalmente en el centro de Cuba,
específicamente en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Es un centro de investigación que está orientado al desarrollo de tecnologías para la producción de materiales, donde nosotros sobre todo trabajamos al tema de ciclo cerrado. Todas las investigaciones que se desarrollan en el centro, ya sea para vinculados al cemento, vinculadas al concreto, vinculadas a la cerámica, todas están vinculadas a la aplicación directamente en la industria. Por eso que y tiene una ubicación estratégica porque está en el centro de la isla. Una isla que los que han visitado Cuba es una isla en forma de caimán dormido, tiene sus características en cuanto a la población, una población bastante, en muchos lugares una población envejecida, pero donde hay predominio sobre todo de varias universidades. Yo pertenezco a una de las 3 principales universidades del país. La Universidad de La Habana es una de las primeras, la Universidad de Las Villas una de las, y la Universidad de Santiago de Cuba. Bueno, el tema que me compete es hablar un poco de la producción de cementos con las arcillas calcinadas y vinculado a la inteligencia y la inteligencia artificial. Nosotros hemos tenido trabajo vinculado a este tema, sobre todo vinculado a cómo podemos implementar esta estrategia de usar la inteligencia artificial, sobre todo para la producción de cemento, que es una de las alternativas. Hoy por hoy no hay un material que, no se, que es de los materiales que más se utiliza prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y hasta ahora no hay un sustituto directamente de este tipo de material. Pero a pesar de que es uno de los materiales más utilizados, también vamos a ver cómo se comporta, cómo tiene el impacto, viene dado todo el impacto que tiene que dar, el impacto climático, y cómo reducir ese impacto, y cuáles son las tendencias actuales que se van trabajando en el mundo para reducir un poco el tema del impacto ambiental que genera este tipo de producción. Bueno, vamos a hablar primeramente de los retos de la industria del cemento en el contexto del cambio climático. Es uno de los temas que quisiera transmitirnos. Ya veo que también tengo un gran grupo de estudiantes que puedan ver todo este tema y cuál es el reto de la industria del cemento en el contexto del cambio climático a nivel mundial. Cuando vemos todas las fábricas de cemento hoy están trabajando en sobre todo la descarbonización de las fábricas de cemento, que es uno de los objetivos fundamentales climáticos que llevan todas las fábricas de cemento. El cemento es un ingrediente clave en el del hormigón, es un material artificial más utilizado en el planeta y tiene pocas alternativas viables de sustitución, si es que tiene alguna. Porque hasta ahora, desde que los romanos inventaron el cemento, no había un sustituto. Nosotros generalmente seguimos trabajando con él en todas las variantes. La producción de cemento es increíblemente, básicamente todos los que han visto una fábrica de cemento es una producción generalmente sucia, que aunque solo constituye entre el 10 y el 15% de la masa del hormigón en una mezcla típica de algún tipo de concreto, es responsable aproximadamente del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si vemos eso, a través de este tema, vemos cómo vamos trabajando la hoja de ruta de la Asociación Mundial de Productores de Cemento de Hormigón en el año 2005, que todo el mundo quiere ir al cero neto, a disminuir las emisiones de dióxido de carbono en su máxima expresión. Y han buscado varias alternativas. Muchas de las alternativas han sido sustituir tecnología o mejorar las tecnologías. Y vamos a ver en la misma conferencia, en mi misma presentación, cómo es que eso ha ido impactando en la industria del cemento, donde todo el mundo quiere ir a la disminución, quiere producir cementos verdes, pero sabemos que las emisiones, que el trabajo con cemento generalmente es una producción sucia, donde la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a veces no son tan grandes, y muchas industrias, como puede ser la industria de Holcim, como industrias como Cemec, algunos cementos que se producen en Ecuador, todo el mundo está tratando de disminuir en la medida de las posibilidades las emisiones, porque según la prospección mundial, hasta el año 2050, se quiere ir a un cero neto de emisiones vinculadas a la industria o a la producción de cemento. Y vamos a ver un poco cómo impactan cada una de estas tecnologías. Cuando vemos esto, la producción de los costos de las tecnologías, sobre todo buscando el tema de la captura de carbono, hoy por hoy en Latinoamérica no es un tema que sean muy tratados. En Europa sí están buscando el tema de los bonos de carbono, disminuir sobre todo las emisiones o comprar bonos de carbono a partir de que tú disminuyas las emisiones de dióxido de carbono en todas las industrias, pero sobre todo la industria del cemento es una de las más importantes. Cuando vemos este tema,
vamos viendo que, por ejemplo, la producción de clinker tiene aproximadamente, con las tecnologías actuales, con estas tecnologías que existen en estos momentos de horno de túnel o hornos verticales, las emisiones están en el orden de los 800 kilogramos, kilogramos de dióxido de carbono por tonelada producida de cemento. Y eso cuando lo vamos a ver en reducción, porque cuando vemos el tema de un cemento, por ejemplo, un cemento tipo 2 o un cemento tipo 1, los costos por captura de carbono están en el orden de 15 toneladas, 15 dólares las toneladas. Es lo máximo, es el costo, lo máximo que se puede reducir, de 15 dólares la tonelada por dejar de emitir emisiones de carbono. Sin embargo, cuando estamos trabajando con cementos o cementos mezclados, ya hoy por hoy ya todo el mundo produce cementos mezclados. Ya los cementos puros no abundan mucho en la industria. Todo el mundo produce cementos con producción. Perdón, ¿no se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Aló? Sí se escucha bien, doctor, sí se escucha bien. Perdón, entonces. Entonces, cuando vemos este tema de la producción de cementos mezclados, sí se ve un impacto, sobre todo por la disminución del factor clinker. Y ahí estamos cayendo en el tema del uso de las arcillas calcinadas como un material muy reactivo que puede ser utilizado en la producción de cemento. En el tema cemento hay una gran diversidad de adiciones que se utilizan en la producción de cemento. En el caso de Ecuador, tengo entendido que una de las que más utilizan son las cenizas volcánicas. Y vamos a ver qué pasa con las cenizas volcánicas, qué pasa con el fly ash y qué pasa con otras adiciones minerales como puede ser la caliza, como puede ser el yeso para la producción de cemento. Todo lo que todo el mundo está buscando es, hoy en la industria de cemento, es disminuir los costos de emisiones a partir de mejoras de la tecnología, que muchas veces es muy complicado porque las fábricas son muy grandes. Estaba hablando hace rato con unos colegas míos españoles, que el costo de una fábrica hoy por hoy está en el orden de los millones de dólares por cambiar sobre todo una pequeña tecnología en una fábrica. Y hay muchas veces no tenemos que ir a eso, podemos ir sobre todo ir trabajando básicamente como los materiales. Cuando vemos eso, los costos por tonelada de cemento están de 20 dólares la tonelada de cemento por reducir emisiones en el orden de 600 kilogramos de CO2 y solamente el aumento del costo está en el orden del 30%. Y por eso que muchas veces no todo el mundo quiere ir a cambiar tecnología, sino que van a una de las cuestiones que son reducir el factor clinker, donde el aumento o reducir el factor clinker, inclusive con cementos ya aunque no usen así casi nada, está en el orden de los 70, se disminuye de 70 a 26. Me refiero al costo de las emisiones de CO2 a partir de reducir las emisiones, a partir de usar cementos mezclados, como puede ser cementos fabricados con arcillas casi nada. Pero vamos a ver por qué todo el mundo dice, bueno, ¿por qué cementos con arcillas casi nada? Si yo, por ejemplo, en Ecuador tengo más, predominan otros tipos de materiales puzolánicos o materiales suplementarios, como puede ser fly ash, como puede ser las escorias, como pueden ser algunas puzolanas naturales. Vamos a ver por qué ir a las arcillas calcinadas y a las calizas y no ir a otros materiales. Y no ir a otros materiales. Ahí vamos a ver este tema directamente para que vayan viendo cómo que va funcionando cada una de estas cosas. Cuando vemos esto, la sustitución del clinker, básicamente por materiales cementicios suplementarios, vamos a partir, por ejemplo, de un cemento tipo 1, que está compuesto por clinker, caliza y yeso, son los principales componentes del cemento o del clinker. Vamos a ver cuando lo sustituimos, fabricamos un cemento tipo 2 o un cemento puzolánico o un cemento con adiciones minerales activas. Estamos hablando, por ejemplo, de las calizas. Las calizas se utilizan mucho hoy en la industria para la producción, pero la reactividad que tienen estos materiales suplementarios está limitada a un 20% y generalmente tiene una baja reactividad. Hay otros minerales que se utilizan mucho hoy por hoy, que son uno de los más disponibles en la industria, y vamos a ver cuál es el nivel de disponibilidad que va a tener en este tiempo. La industria, estamos hablando del fly ash o las cenizas volcánicas, también son utilizadas para disminuir el factor clinker, y otras son las puzolanas naturales, como puede ser la zeolita, que generalmente tiene una reactividad frecuentemente puede ser baja. Y cuando hablaba de estas puzolanas, como puede ser el fly ash y las cenizas volcanas, la disponibilidad va disminuyendo en el mundo
y hoy por hoy lo que costaba una tonelada antes, que era un residuo, ya hoy se convierte en un material bastante caro a la hora de sustituir clinker por estos materiales suplementarios, y estamos fabricando en este caso cementos mezclados para la producción. Cuando vemos eso y lo comparamos con la disponibilidad que hay a nivel mundial de los materiales suplementarios, estamos hablando de que los que más se utilizan, los más clásicos, son las cenizas volantes y las escorias. Son las que más, y que representan aproximadamente de un 15% de la producción actual de cemento. Y con una tendencia a disminuir al 10% en un futuro muy próximo, por todo por el tema ambiental de disminución de las plantas eléctricas, que son las que generaban este tema de cenizas volantes, como puede ser el humo de Circe, la escoria, todas esas cosas, y van a ir disminuyendo. Pero cuando vamos, por ejemplo, a los temas como pueden son las calizas y las arcillas, o las arcillas calcinadas, vamos a ver que tenemos disponibilidad en todo el mundo. En cualquier país del mundo hay disponibilidad de arcillas. Hay que ver con qué tipos de arcilla tenemos, pero en todas hay disponibilidad. En el caso de Ecuador, con el doctor Juan Francisco Garcés, estuvimos trabajando y vimos la disponibilidad que hay en Ecuador, en este caso de algunos tipos de arcillas, sobre todo en la zona de Cuenca, en la zona esta de cuando estábamos trabajando en las zonas de las montañas, donde hay disponibilidad de arcillas caoliníticas, que son las arcillas más adecuadas para producir cemento o disminuir el factor clinker en la industria. Cuando vemos eso, bueno, está bien, las arcillas calcinadas son muy buenas, hay disponibilidad, pero hay que ver, ¿son mejores que las arcillas o que las pusolanas naturales que tenemos actualmente utilizadas en la industria? Bueno, vamos a ver. Eso vamos a verlo directamente con la industria del cemento. Por ejemplo, las arcillas caoliníticas abundan en todo el mundo. En todo el mundo podemos encontrar este tipo de material, de este tipo de arcilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las normativas o las normativas internacionales limitan su utilización. Cuando voy a las normativas europeas, las normativas ASTM, solamente se puede sustituir el factor clinker entre un 25 y un 30%. En el caso de Ecuador, hasta un 29%, que todavía sigue siendo bastante alto. Pero estamos hablando de materiales suplementarios, como puede ser las cenizas volcánicas o el fly ash, que ya les decía anteriormente que son caros y su disminución está en decadencia. Van a ir disminuyendo con el tiempo, sobre todo con el cambio de la tecnología de las industrias actualmente, que son las que productoras este tipo de material. Cuando vemos eso, decimos, bueno, ¿qué alternativa nos queda para producir cemento? Vamos a producir cemento con qué tipo de material. Vamos a producirlo con arcillas calcinadas, con qué calidad, son reactivas realmente o no son reactivas realmente. Cuando vemos eso, vamos a verlo directamente. Las arcillas calcinadas, cuando las comparamos o las arcillas caoliníticas comparadas con otros tipos de pozolana. Todo el mundo o toda la industria o los concreteros, los que trabajan en concreto, todo el mundo quiere trabajar con pozolanas muy reactivas, aparentemente muy reactivas, que es lo que dice toda la literatura o que abunda o habla mucho comercialmente. Utilizar el fly ash como una pozolana muy reactiva, que generalmente a los concretos, que es lo que le hace, le aumenta la resistencia, sobre todo para superficie específica. Pero en estudios que han hecho, en este caso, el profesor Franco Zunino y la profesora Karen Skrissner de Suiza y Franco Zunino de Chile, estuvieron trabajando que inclusive con una pozolana o una arcilla calcinada o una arcilla calcinada con un contenido de caolinita bajo, puede ser mucho más reactiva que una pozolana natural. Y de hecho, si vemos esta gráfica aquí, comparada a la CTM, comparada a la arcilla calcinada con otros tipos de pozolana, como en este caso, como puede ser el fly ash, y vemos que las arcillas cauliníticas pueden ser superiores en función del contenido de caulín que tenga ese tipo de arcilla, o ese tipo de arcilla caulinítica puede ser mucho más reactiva que la mayoría de las pozolanas utilizadas habitualmente en la industria del cemento, lo cual puede ser una alternativa atractiva para la producción de cemento a nivel mundial. Y en ese sentido hemos ido trabajando el Centro de Investigación, y ya en este caso como uno de los líderes científicos, que es el doctor Fernando Martirena, que ha trabajado este tipo de temas, ha impulsado el tema del uso de las arcillas calcinadas en sinergia con las calizas, que también son muy abundantes en la naturaleza y que también se utilizan como un filler o también como adición en la producción de cemento, para lograr una alternativa en el caso que no tengamos, para la industria del cemento, en el caso que no tengamos este tipo de producción a nivel mundial.
Ahí veíamos también la estrategia que se sigue a nivel mundial para reducir el clinker. Vamos a ver, historias ocultas a través del factor clinker. Más del 90% de cemento que se vende en el mundo es de uso general, para fines generales de la construcción, y el factor clinker está en el entorno del 60%. Pero sin embargo, las aplicaciones de gama alta, me refiero a un hormigón premezclado o para estructuras de alto calaje o alto calibre o estructuras de mayor importancia, están con un contenido de clinker del 80%. Cuando vemos eso, estamos hablando de que el factor clinker hoy por hoy todavía está incipiente. Sobre todo, no solamente por eso, sino también que están limitados por el tema de las normativas. Hoy por hoy, muchos países como México, como países como el mismo Ecuador, Cuba ha cambiado un poco las normativas en ese sentido. Algunos países como Chile todavía mantienen un factor clinker alto. Todo el mundo está tratando de trabajar con un factor clinker que esté en el orden del 60% y menos. Para eso, hay muchos lugares que quieren trabajar con factor clinker de 45%. Eso es un tema muy discutido hoy en la literatura y sobre todo para disminuir el tema de la descarbonización en lo que tiene vinculado al tema del cemento. Por eso que es una cuestión muy importante a la hora de trabajar. Por eso, cuando veíamos esto, veíamos la trayectoria, y ahora le voy a dar paso un poquito al doctor Juan Francisco Garcés, porque ya que fue su doctorado y estuvo trabajando este tema, y él me pidió también que yo que compartir la conferencia junto conmigo, que él va a explicar un poco más porque lo tuvo en sus manos y lo pudo aplicar directamente en Ecuador. Vemos la trayectoria del cero neto para 2050 según FICEN, que en el orden de, por ejemplo, para el diseño y construcción está en el orden del 12% hoy por hoy. Y todo el mundo quiere llegar a no emisiones, que puede ser, en el caso de la industria de cemento, está en el orden del 9%. Esa es la trayectoria del proceso actual que vamos llevando todavía. Todavía estamos en el 2024, todavía en el 2050, todavía nos falta un buen tramo para poder llegar a nosotros decir, vamos a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo en la industria de cemento. Eso es la profesión que tenemos en estos momentos y lo que se espera a nivel mundial. Todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles, dependemos mucho de los combustibles, ya no estamos usando tanto los combustibles alternativos, tenemos que ir a eso para poder disminuir, pero sobre todo, hoy por hoy, lo que mejor podemos trabajar, sobre todo es en el factor clinker, o disminuir el factor clinker, sobre todo para las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, ahora le voy a dar paso al doctor Juan Francisco Garcés para que él continúe explicando qué cosas es el cemento de bajo carbono, o también conocido como nosotros lo conocemos aquí en Cuba y también en parte de la literatura como cemento LC3. Bien, muy buenos Juan, días. ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me escuchan? Bien. Buenos días. No, yo les voy a hablar sobre el cemento de bajo carbono LC3, por sus siglas en inglés, Limestone Calcined Clay Cement. Es un cemento elaborado con una mezcla de clinker, arcilla calcinada, caliza y yeso. Desde hace más de 10 años, el CIDEN, en conjunto con la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, trabajan en la utilización de arcillas calcinadas como sustituto parcial del clinker, logrando casi duplicar la cantidad de cemento producido, dando origen al cemento de bajo carbono denominado LS3. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Este nuevo cemento permite reducir las emisiones de CO2 entre un 30 y 40% respecto al cemento tradicional. Una gran reducción si su producción representa entre el 6 y el 7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Tiene una resistencia similar a la del cemento Portland, en algunos casos inclusive superior. Contiene solo 50% de clinker. Tiene mejor resistencia a los cloruros. Es resistente a la reacción álcali-sílice y los costos de producción son ligeramente menores. Siguiente. Siguiente. Bien, como mecanismo de acción, miren, la sinergia entre la arcilla calcinada y la piedra caliza permite índices de sustitución de clinker grandes, ¿no? Las arcillas palinitas con un contenido de al menos el 40% de colín son adecuadas para su uso en estos sistemas ternarios. Los hormigones producidos con LS3 aumentan la densidad y baja conectividad de sus poros,
Esto tiene que ver con la incrementada capacidad que tienen los sistemas con arcillas calcinadas de ocupar de forma más eficiente los espacios para la precipitación de productos de reacción. Siguiente. Bien, calcinación y molienda de cementos con arcillas calcinadas. Siguiente. Bien, el LC2 es una adición mineral compuesta de arcilla calcinada y caliza. A diferencia del LC3, este no tiene clink. Tanto para el LC2 como para el LC3 se requiere de arcillas o al menos el 40% de colín. Luego se las calcina a una temperatura aproximada de 850 grados para posteriormente molerla. Por un lado se puede moler la arcilla calcinada, la caliza, el yeso y el clinker y obtener el cemento LC3. Y por otro lado se puede calcinar la arcilla calcinada, la caliza y el yeso, molerlas y obtener el LS2. Tanto el LC3 como el LS2 sirven para hacer concreto. Siguiente. Bien, en cuanto a la calcinación, la temperatura de calcinación de estas arcillas está entre 850 y 900 grados, por un tiempo de residencia entre 20 y 25 minutos. Calcinar la arcilla a 900 grados asegura una deshidroxilación completa. Las arcillas presentan un bajo grado de cristalización, eso es una gran ventaja, que da como resultado una alta reactividad frente a la cal o a los otras puzolanas, ¿no? Cuyos componentes de estructuras más ordenadas y cristalinas precisan de mayor tiempo de reacción. Siguiente. Las arcillas con alto contenido de hierro hacen que el cemento LC3 sea de color rojizo, como lo pueden ver en la figura de la derecha. Para evitar eso se debe calcinar en un ambiente controlado de menos de oxígeno. Esto ocurre porque el óxido de hierro presente en las arcillas, al tener menos oxígeno, se convierte en magnetita, que es de un color más oscuro, lo que sin embargo no influye en su reactividad. Siguiente. Perdón un momentico, voy a hacer una acotación en esta parte de la implementación. Toda la industria del cemento, todo el mundo habla mucho de por qué, como trabajamos con este cemento, que el cemento queda de un color rojizo o de un color pardo claro. Cuando los productores lo ven, normalmente dicen, bueno, estoy viendo un cemento rojo, no es cemento. ¿Qué es lo que pasa? Si es un cemento, lo que pasa que es cuando tú cambias o creas una atmósfera controlada, una atmósfera de oxígeno, de un enfriamiento rápido, sobre todo en arcillas que tengan contenido de hierro, porque si estamos trabajando con un caulín puro, donde el contenido de hierro sea muy limitado o exista muy poco, normalmente no va a quedar de color rojo, va a quedar de color blanco. Entonces, puedes fabricar un cemento blanco. Si estás trabajando con una arcilla de color rojizo, tú inyectas, controlas una atmósfera reductora de oxígeno y ese se oxida básicamente el óxido de hierro y se vuelve de color negro. Y ahí hacemos un control de color, lo que no tiene ningún tipo de reactividad, ningún tipo de problema. Sigue siendo reactiva la arcilla, lo que en este caso cambió sobre todo el color. Perdón, Juan, ya puedes continuar. Te paso. Gracias por la acotación, Giovanni. Bien, en cuanto a la molienda de estos cementos, un problema que es cierto y que presenta la molienda es que las partículas cargadas eléctricamente se adhieren a las bolas y a las paredes del molino y evitan la correcta molienda del clinker. Se produce una molienda en exceso sobre todos los materiales suaves, en este caso de la arcilla. Tanto el LC3 como la adición mineral LC2, ambos pasan por un proceso de fragmentación o de molienda, los cuales sufren un fenómeno de aglomeración debido a la carga electrostática que afecta a los finos. Es por esta razón que se deben de agregar intensificadores de molienda o ayudas de molienda como policarboxilatos, aminas, glicoles, que disminuyen dicha carga, evitando la aglomeración y por ende menos tiempo y recursos para obtener el tamaño adecuado de partículas. Siguiente. Bien, como se observa en la gráfica de la derecha, de la izquierda, la muestra de esta no tiene intensificadores de molienda,
La arcilla se pega a las bolas del molino, lo que no sucede en las muestras de la derecha, que contienen intensificadores de molienda. Los mismos reducen o incluso neutralizan la energía superficial, lo que hace que las partículas ya no se traigan entre sí, aumentando la fluidez de los mismos. El uso de estos intensificadores de molienda permite que las partículas finas salgan del molino, dejando un espacio a las partículas más gruesas para ser molidas. A su vez, reducen la cantidad de tiempo que retienen las partículas en el molino. También evita que las partículas se pegan en el equipo del molino o que se vuelvan a acumular, lo que ayuda a reducir los costos de operación. Siguiente. Bien, en la gráfica de la izquierda se puede observar cómo el uso de intensificadores de molienda favorece la molienda del clínker en sus proporciones finas, lo que contribuye a mejorar la resistencia a la compresión, sobre todo a edades tempranas, como lo muestra la figura de la derecha. Siguiente. Bien, la estrategia de molienda separada de la adición mineral LS2 es que ésta se la puede conservar por mucho tiempo, ya que por sí sola no es reactiva, a diferencia del cemento LS3 o de cualquier tipo de cemento. Otra ventaja es que la molienda del LS2 puede realizarse en los equipos de molienda tradicionales utilizados en la producción de las cementeras, por lo que no es necesario realizar grandes inversiones en nuevas tecnologías o infraestructuras. Un LC2 bien molido resulta en un hormigón más denso y menos permeable, lo que mejora su resistencia frente a ataques químicos como sulfatos, cloruros o condiciones de alta salinidad como tenemos aquí en la provincia de Santa Elena, incrementando la durabilidad de las estructuras. La molienda de adición mineral LS2 permite obtener un material más sostenible y duradero. La reducción del clínker lo convierte en una estrategia clave para el desarrollo de cementos más respetuosos con el ambiente. Bien, ahorita va a continuar el doctor Giovanni Díaz. Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, ahora el tema sobre todo el Congreso, viene muy vinculado a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nosotros en este sentido, cuando me hicieron la invitación, un poquito dudé, ¿no? Para el tema de los temas que estamos trabajando y después vimos con algunos colegas, como fue el profesor Robert Gustavel, que está trabajando directamente con nosotros, desde los temas que estamos trabajando bastante nuevos como una herramienta útil en la producción de cemento S3. Nosotros aquí en la Universidad de Las Villas contamos con una pequeña planta piloto, donde producimos este cemento a nivel experimental, donde hacemos pruebas industriales. Sabemos que la industria hoy por hoy es complicado hacer pruebas industriales con este tipo de cemento porque tiene que parar una producción y a veces las empresas no se pueden dar ese lujo. Por eso nosotros creamos estas pequeñas plantas pilotos donde tú puedes hacer todo el trabajo de investigación sin tener que llegar a un parado de la empresa. Entonces podemos trabajar con esta serie de trabajos y nosotros damos servicio a algunas empresas cementeras dentro del país y fuera del país. Recientemente terminamos una prueba hecha en la India que nos mandaron las muestras de la India, de Inglaterra y de Angola y de África. También nos han mandado algunas pruebas y hemos hecho pruebas con este tipo de herramientas. Y esto nos ha servido mucho para comenzar a implementar la inteligencia artificial como una herramienta, sobre todo para evaluar o para mejorar nuestra calcinación. Cuando veíamos eso, decíamos, bueno, veíamos el crecimiento vertiginoso que tiene hoy por hoy la industria, que no ha parado, vinculado a la construcción. Vemos la necesidad de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que ir trabajando todo el mundo. Por eso que la inteligencia artificial no pueden verlo como una cosa aislada, sino como una cosa que tiene que ver con una necesidad de alineación con el desarrollo sostenible que tiene a nivel mundial en estos momentos. Cuando veamos eso, todo el mundo va trabajando a la transformación digital, industria 4.0, que hoy por hoy no son muchas las industrias que pueden hablar de eso. Están trabajando en ese sentido, pero todo trabajar con una automatización total de la industria, no son muchas las industrias que pueden hablar de eso. Y la industria del cemento, quizás, me estoy aventurando un poco, pero no son todas las que han llegado a ese nivel de automatización o desarrollo industrial. Pero la inteligencia artificial se ha convertido como una herramienta para mejorar nuestros procesos o mejorar este tipo de producción. Y en este caso, el cemento LC3
un cemento ecológico desarrollado en este caso entre el CIDEN y la PFL Suiza, en colaboración también con la India. Hemos desarrollado este tipo de cemento, que es un cemento ecológico, ya veíamos anteriormente, que tiene las mismas prestaciones que un cemento Portland ordinario, un cemento Portland normal, pero con muchas ventajas, sobre todo con los temas de durabilidad, con los temas de disminución de las emisiones de dióxido de carbono, en ese tema principalmente. Cuando veamos eso, nosotros creamos esta pequeña planta, una pequeña planta de cemento LC3 ubicada en nuestro campus universitario, donde, bueno, ahora en estos momentos tenemos un seminario que estamos impartiendo a empresarios, personal especializado, para ver cómo pueden trabajar con este tipo de cemento, ver todas las ventajas que tiene, ver todas, y sobre todo todas las aplicaciones. En estos momentos estamos desarrollando este tipo de seminarios con este grupo de empresas que nos están contratando para que nosotros le impartamos este tipo de entrenamiento. Cuando veamos eso, bueno, veíamos la infraestructura básica que tiene esta planta en estos momentos. La planta tiene avances en la automatización, está propuesta con varios tipos de sensores donde tú controlas temperatura, emisiones de gases, consumo de combustible. Tiene un sistema de supervisión remota. Tú puedes estar directamente conectado directamente desde tu teléfono, desde tu computadora en cualquier país del mundo, y tú puedes ver, estar viendo qué está pasando con la planta, cómo se está calcinando en cualquier momento trabajo. Eso es una cuestión que nosotros hemos encontrado como una alternativa muy útil, como incluir el tema de inteligencia artificial para la producción de este tipo de, sobre todo por una planta piloto, donde estamos viendo que sobre todo estamos trabajando mucho, lo hemos enfocado, por ahora estamos enfocados sobre todo en el tema calcinación, pero queremos verlo también al tema molienda, al tema de control de la calidad, que son otras cuestiones que también estamos trabajando. Cuando veíamos eso y veíamos toda la estrategia de búsqueda con el tema de la inteligencia cemental y la industria cementera en los sistemas inteligentes, de control inteligente, de aprendizaje de máquinas de control de temperatura, hornos y estos tipos de temas, veíamos que solo no hay tanta documentación, no hay tantos artículos publicados con este tema que se han trabajado. Cuando hablamos de 312 documentos revisados, artículos científicos, me refiero a artículos científicos de primer nivel, y solo el 10% relacionado con un modelo inteligente vinculado a la inteligencia artificial, y donde hay un predominio muy grande de autores, sobre todo autores asiáticos, que están vinculados a este tipo de temas, con estas cosas. Cuando veíamos eso, decíamos, bueno, todos los casos cuentan con grandes conjuntos de datos, modelados algorítmicos de inteligencia artificial, se dificulta mucho propagar los gradientes a través, porque cuando estamos hablando de calcinación, estamos hablando de gradientes de temperatura. Esos gradientes de temperatura que pueden variar por muchas cuestiones, tipo de combustible, en qué condiciones está el combustible, condiciones de calcinación, qué tipo de arcilla estás calcinando, mayor o menor contenido de carbonita. A veces se convierte en algo un poco más complejo, pero siempre se puede llegar a condiciones que puedes llegar a modelar, inclusive para lograr una mejor calcinación, en este caso, que es uno de los principales temas. Tú tienes que lograr que la arcilla quede correctamente calcinada, porque si no, no es reactiva. Y al no ser reactiva, entonces estás evaluando materiales, como decirle, le estoy echando suelo o tierra al cemento. Entonces estamos hablando de un cemento de mala calidad. Entonces es muy importante que para que las arcillas sean reactivas, estén correctamente calcinadas. En ese sentido, vimos cuáles serían los parámetros principales para la utilización de la inteligencia artificial, y sobre todo en el tema de la calcinación. Primeramente, vimos, bueno, calcinación, ¿cuáles son los datos que voy a utilizar? Temperatura, flujo, tiempo de residencia en el horno, algunos de los datos a emplear, qué tipo de modelo voy a utilizar para el manejo de este tipo de valores, eliminación de algunos tipos de manejo de los valores y selección de rasgos, lo que tiene que ver mucho con la caracterización y normalización de los resultados. Esos son los parámetros que nosotros estábamos evaluando, sobre todo la calcinación. Decíamos, bueno, estamos evaluando esos parámetros. Yo hablaba con mis colegas que trabajan en todo este tema de automática, de inteligencia artificial, que están de conjunto con el equipo de nosotros. Decían, bueno, vamos a ver para qué nos va a servir. Y veíamos estas cosas. Y veíamos una experiencia que tuvimos una prueba piloto a escala, en este caso ya a escala industrial, con una calcinación que hicimos de una silla que vino de Europa, y evaluamos cómo se comportaba en este caso, no solamente la calcinación, sino cómo influía una adecuada calcinación, sobre todo las emisiones de dióxido de carbono, y a partir de la misma modelación, y podíamos llegar a modelar algún problema que podíamos encontrar a la hora de la calcinación. Y cuando veíamos eso, veíamos, bueno, calidad, energía,
y dióxido de carbono o CO2 emanado. Veíamos sobre todo las variaciones de temperatura que se puedan disminuir. Es decir, que un modelo inteligente de predicción es una opción adecuada para estudiar y lograr una adecuada sistematización a la hora del proceso de calcinación propiamente dicho en este tipo de horno. En este tipo de horno nosotros tenemos varios tipos de sensores. Tenemos un sensor muy largo que está en el interior directamente en el horno. Tenemos sensores a la salida del horno. Cuando entra material en la chimenea, tenemos varios sensores donde medimos varias cosas y de hecho ya lo incrementamos un poquito más porque ya estamos llegando a un nivel, estamos midiendo a partir de sensores, estamos viendo cuál es el consumo de combustible actual, cuál es el flujo de material que está entrando, cómo está entrando, cuánto está saliendo. A ese nivel estamos llegando de automatización, sobre todo, y ya estamos en un nivel, primeramente estábamos trabajando con un control manual de la planta, ya no estamos trabajando con un control manual, sino que estamos trabajando con un control automático. Ya automáticamente tú aprietas un botón, enciendes y ya los parámetros se van ajustando completamente solo, directamente, porque ya tenemos incluido un equipo de inteligencia pues que ya tiene incluido cuáles son los parámetros que tiene que evaluar, sobre todo de temperatura de calcinación. Cuando hablaba el doctor Garcés, hablaba de las temperaturas de calcinación que tienen que estar en el orden de los 850 grados y 900 grados para que se logre activar la arcilla. Esos parámetros ya los tenemos incluidos en el horno y a partir de la misma modelación hemos llegado allá a modelar este tipo de proceso. Cuando vemos eso, ahí le muestro algunos de los modelos que hemos logrado, resultados parciales de un modelo de validación de resultados. En color rojo están viendo que es lo que se obtuvo directamente en la modelación y en color azul lo que ocurrió realmente a la hora de calcinación. Tú no puedes trabajar la inteligencia artificial muy separada de lo que esté trabajando realmente. Tú puedes predecir un modelo, pero después tienes que calibrar ese modelo directamente como estás trabajando ya en este tipo de horno. Porque, ya le decía, durante la calcinación vas a tener muchas variables como puede ser temperatura, tipo de material, flujo que está entrando, ¿me entiendes? Y además, en Cuba a veces tenemos que predecir hasta lo impredecible. Con el tema de los temas energéticos que tenemos a veces aquí, tenemos que decir cuál será la cuestión más importante, cómo lo vamos a ir modelando. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo, el modelado. En este caso, igual, en color rojo, es la predicción que se tenía actualmente y en este caso, el modelo real de lo que estaba ocurriendo. Así que nos ha servido mucho, sobre todo para modelar cómo va haciendo la calcinación, en este caso, con un error de 38 grados. Cuando decimos 38 grados puede ser mucho, para nosotros, como los cementeros sabemos que con 38 grados en un horno, esa diferencia o gradiente de temperatura no es significativa. Estamos hablando de un horno que produce mucho mayores. Estamos hablando de miles de toneladas de cemento. Bueno, como conclusiones del trabajo o de la investigación, las arcillas calcinadas como una vía de mejorar el perfil ambiental de la industria del cemento, en la región de las Américas, reducir sobre todo el factor clinker a un 55%. La combinación de las calizas permite reducciones de contenido de clinker de hasta un 50% en comparación con otros tipos de cemento que sobre todo sustituyen un 29, un 30 máximo. Existen buenos resultados de aprendizaje de máquinas aplicadas a los hornos de cemento. La predicción de valores se presenta como una nueva vertiente en el desarrollo de la inteligencia artificial para mejorar los resultados y no se encuentran modelos que puedan ser aplicados directamente. Es decir, que cada planta tú tienes que ir a la planta y tienes que casi que ir implementando los modelos, sobre todo con lo que tiene que ver con los tipos de arcilla que estemos trabajando. Una arcilla que sea una arcilla pura, con mucho contenido de caolinita, vamos a tener que incluirla dentro del modelo y a partir de ahí sería una herramienta muy adecuada a la hora de la producción. Bueno, no sin más, quería también invitarlos, ya en este momento estamos trabajando en un seminario que se llama Hands-On Seminar, donde estamos trabajando en el estudio y enseñar no solamente a profesores vinculados a esta producción, donde veríamos cómo serían cada uno de estos procesos. Damos un curso aquí en la Universidad de Las Villas. En el año que viene vamos a volver a retomar este mismo curso, ya lo estamos impartiendo en esta misma semana, donde los invito a que participen en este trabajo y puedan participar en el seminario y puedan ver cómo se desarrollan todas estas cosas y ver ya el proceso directamente en mano. Aquí, bueno, muchas gracias por la invitación al evento y les reitero mis saludos a todos los estudiantes y espero por las preguntas que me quieran hacer.
Muchas gracias, estimado doctor Giovanni Díaz y doctor Juan Garcés. Continuamos con la ronda de preguntas. Los que deseen realizar alguna pregunta a los doctores, por favor, lo pueden realizar. Pueden alzar la mano para prenderles el micrófono. Tengan la bondad. Danitza Cobos. Puede hacer su pregunta, por favor. Debe prender el micrófono, Danitza. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Disculpe, no podía Sí, encender. por favor, realice su pregunta. Ah, ya, listo. Bueno, era básicamente con el tema, a ver, por aquí no ya, ok, de de la molienda. Usted comentaba, bueno, que se utilizan intensificadores de molienda, para que en este caso exista una correcta fermentación y la molienda de lo que es la arcilla, ajá, ya que es necesario, por ejemplo, en el CL2, si existe una correcta molienda, habría un hormigón denso y menos permeable, ¿verdad? Ya, quisiera saber, bueno, si tienen, me pueden ayudar. Anteriormente no se utilizaban estos intensificadores o siempre en la elaboración del cemento, en la molienda, se ha utilizado estos intensificadores. No sé si tal vez esto sea ahora en la actualidad gracias a la tecnología o bueno, a las investigaciones que ha habido, o si este uso de intensificadores ha sido pues desde tiempos atrás, casi desde que se comenzó a trabajar lo que es el cemento. Bueno, más que todo en la molienda. Esa es mi duda. Eh, Juan, ¿respondo tú o voy a responder yo? A ver, Danisa, sí, se utiliza desde bastante tiempo el uso de los intensificadores de molienda, aunque es una moda actualmente. ¿Qué es lo que pasaba con el cemento en la actualidad? O pasaba mucho tiempo. Los cementos, como estabas trabajando, se molían y quedaban a veces extremadamente gruesos. Un cemento que quede grueso, ¿qué es lo que te pasa? Te aumenta la relación agua-cemento o te la disminuye y te afecta sobre todo la resistencia. Por eso que muchas industrias han ido a incluir materiales que te ayuden en la molienda, sobre todo en el tema de lograr un cemento que sea mucho más fino, hacer mucho más fino. Cuando estás trabajando con cementos mezclados, como puede ser no solamente con arcillas calcinadas, sino también con otro tipo de cemento, pasa mucho eso cuando están en los molinos. Las partículas más finas se adhieren a la carcasa del molino y a las bolas por una atracción electrostática. Esa atracción te genera un problema de acolchonamiento en el horno. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchos cementos a veces no tenían la calidad, sobre todo, la calidad adecuada, sobre todo vinculados porque no utilizaban materiales. Hablamos de intensificadores como pueden ser los glicoles, las aminas, algunos tipos de este tipo, pero anteriormente se usaban, por ejemplo, intensificadores orgánicos como puede ser la melaza, que se usan en dosis pequeñas, no en grandes dosis. Estamos hablando de pequeñas dosis, estamos hablando de los fabricantes de intensificadores recomiendan el orden de 0,04% del volumen de cemento, no es que se adicione mucha cantidad, sobre todo para lograr ese problema que se logre una adecuada molienda. Que se usan de la antigüedad, se usaban otros, sobre todo mucho más intensificadores, un poco más rudimentarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eran melaza, algunos tipos de azúcar. Después la ciencia, sobre todo la industria química, ha ido desarrollando este tipo de materiales y están utilizando como pueden ser los glicoles, las aminas, algunos tipos de aditivos, naftalenos también lo han utilizado, policarboxilatos, superpastificantes principalmente, en dosis pequeñas. Eso no es nuevo, no nuevo. Se ha utilizado muchas veces. Lo que pasa es que con el tema de las arcillas calcinadas se agudiza mucho más porque las arcillas calcinadas son muy blandas. Y cuando se mezclan con el clinker, que son materiales muy duros, cuando tú estás moliéndolas sin intensificadores, ¿qué es lo que te pasa? Mueles muy bien la arcilla, pero el clinker se te queda grueso. Y básicamente tienes el clinker, es el que tiene mayor reactividad, es el que te va a aportar mayor resistencia. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Giovanni, solo para acotarnos, mire, Anixa, el uso de estos intensificadores de molienda, efectivamente tienen algunos años, más ahora se ha avanzado la tecnología y, como lo dije, estos policarboxilatos, sobre todo las aminas, existe un intensificador de molienda que se llama trietaloamina,
que ayuda, sobre todo favorece a las arcillas, ¿no? Como explicó el doctor Giovanni, ¿no? El problema que existe en la molienda es que los materiales más blandos, como la arcilla, se sobremuelen. Y al sobremolerse se hacen más finos y demandan de más agua, lo que perjudica en la resistencia de los hormigones. Al utilizar estos intensificadores de molienda, la arcilla ya no se pega al molino, no se pega a las bolas del molino, logrando que la bola de molino pegue directamente al clinker y lo muela de una mejor manera, logrando obviamente así haciendo el clinker un poco más fino. Y se sabe que el clinker es el que contribuye sobre todo a la resistencia a la compresión en edades tempranas. Muchas gracias, doctores, por su contestación. Damos paso a Kelvin Negra, por favor, con la segunda pregunta. Kelvin, por favor, realice la pregunta. Buenos días. Buenos días, doctores. Mi pregunta basa que al final decían en las conclusiones, no sé si que yo no entendí o no escuché muy bien, ¿qué tipo de arcilla sería el más adecuado para la producción de este cemento LC3? Decían algún tipo de arcilla, si no escuché por muy rápido o algo así. Y, o sea, ¿cómo afectaría la composición química de estas arcillas en la calidad de este cemento? O sea, ¿cómo afecta la composición química de estas arcillas, de las arcillas? Mira, Kelvin, la arcilla más adecuada deben ser arcillas caoliníticas, que no tienen que ser arcillas caoliníticas puras. Pueden ser las arcillas caoliníticas que tengan un contenido de caolín que esté en el orden de entre el 35 y el 40% como mínimo para ser utilizadas como este material. Siempre tiene que tener un contenido de caolín mínimo, entre un 35 y un 40 para que tenga una mayor reactividad. Inclusive se puede trabajar con una arcilla menor, pero esas arcillas que tienen un menor contenido de caolín no deben ser utilizadas básicamente para producir cementos de alta resistencia, sino serían para cementos de albañilería o para producir algún tipo de mortero. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Por favor, Galo, Lucio, y terminamos con las preguntas con Freddy Fernando Guamán. Por favor, los dos últimos en honor al tiempo. ¿Sí? Galo, Lucio, por favor, realice su pregunta. Y buenas tardes, ingenieros, ¿cómo le va? Perdón. Muy interesante la exposición. Claro. ¿Sí me escucha? Sí, lo Sí, escuchamos. sí, por favor, siga hablando. Sí, lo escucho perfectamente. Ok, sí, mientras usted estaba exponiendo, pues yo me surgía en mi cabeza, ¿no? La pregunta de qué tanta contaminación está utilizando, ¿no? Las nuevas técnicas que se están implementando en la molienda de los perdón, de las arcillas y las arenas, ¿no? Ya que nosotros sabemos que la fabricación del cemento es uno de los mayores contaminantes con respecto a la construcción. Entonces, me gustaría saber cómo se está llevando esa parte, ¿no? Bien, Galo, respondo. Mira, el cemento, como lo dijiste, ese es uno de los principales contaminadores del ambiente, ¿no? Por las emisiones de CO2 que se producen en su producción. Mira, ¿qué es lo que más produce la emisión de CO2 al ambiente? Es la descarbonatación de la caliza. Para hacer el clinker se calcina arcilla y caliza a 1450 grados centígrados aproximadamente. En cambio, para calcinar la arcilla solo se requiere de 850 grados, o sea, 600 grados menos. Al requerirse menos temperatura para calcinar solo la arcilla, ahí se está emanando menos CO2 al ambiente, ¿no? Además, que no se calcina la caliza, el LC3 solo tiene clinker, 50%, y otro 50% en proporciones más o menos de 30% de arcilla calcinada y caliza. Esa caliza que se le pone al cemento LC3 no es calcinada, es el principal
emisor de CO2, ¿no? Es el 60% realmente, ¿no? En el clinker, el otro 40% es en la combustión de los combustibles al general. Entonces, por eso existe un ahorro de entre 30 y un 40% de las emisiones de CO2 al producir este nuevo cemento LS3. Muchas gracias, doctor. Freddy Guamán, por favor, realice su pregunta. Freddy Guamán, por favor, la pregunta. No tiene prendido su micrófono. Ok, muy buenos días, Josvani Díaz y Juan, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, o sea, mi pregunta va a la Saludos. siguiente. Usted manifiestan que a lo que hacen en la molienda de la arcilla se produce electrostática, ¿no? Y eso va en relación a qué? Al porcentaje de pureza de la arcilla o, o el menos porcentaje de pureza de arcilla que contiene. Porque me imagino que se ha de hacer un análisis por microscopio electrónico de barrido para ver su estructura cristalina y su composición química de caolín que contienen y lo mínimo que necesitan para producir y no se les haga esa fusión electrostática a lo que muelen la arcilla. Perdón, Freddy, una acotación. Cuando tú mueles arcilla, ya sea cualquier tipo de arcilla, la composición química sí es importante, pero la atracción electrostática que ocurre en las bolas y dentro del molino de bolas ocurre también con el cemento, no solamente ocurre con las bolas. Lo que pasa es que la arcilla, como es un material mucho más blando, se apelmaza mucho más fácil, se atrae por la misma atracción que tiene la arcilla calcinada, que se adquiere a las bolas y a la carcasa del molino. Eso ocurre con los dos. Por eso que tenemos que a veces incluir algunos intensificadores de molina para que no pase eso. Porque cuando tú mueles, por ejemplo, cuando mueles el S2, puedes incluir para que las bolas se liberen. Esa relación te ayuda a que se libere la relación electrostática que existe entre la arcilla y las bolas del molino, o la carcasa también, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Si mueles el S3, el problema es más grave, porque el problema no mueles totalmente el clinker, ya no mueles el clinker, que es el material más reactivo, que es el que te aporta resistencia, pues la principal resistencia, sobre todo a edades tempranas, porque las arcillas pozolánicas te dan resistencia, pero a edades más tardías. Pero el clinker, que es el que te lo da, tienes que molerlo bien también, porque si no lo mueles, te queda grueso. Claro. Es decir, que te altera la relación agua-cemento, ya sea de mortero o de concreto. Okay. ¿Me entiendes? Muchas gracias, doctor. La arcilla, la composición química sí es importante porque un contenido, pero te va a ocurrir con cualquiera de los dos. Con cualquier tipo de arcilla, ¿no? Esto no es solo con las caolinitas, ¿no? También no puede solamente ocurrir con la que ocurre con cualquiera. Inclusive con el clinker, pues, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctores. Existen más preguntas, como podemos ver a Brian Ángel y algunas 3 o 4 preguntas más que nos han hecho llegar por el chat, pero en honor del tiempo, porque tenemos al siguiente expositor en pantalla, quien está de hace una media hora, en honor al tiempo vamos a continuar. Por favor, se les ruega en la siguiente conferencia realizar las preguntas bien específicas para que al mismo tiempo las contesten. Se le da las gracias a cada uno de ustedes, estimados doctores. Ha sido el conocimiento de cada uno de los asistentes en este evento y lo invitamos en la próxima convención también a estar acá en el Ecuador. Muchísimas gracias, muy amables, doctores Giovanni Díaz y Juan Garcés Vargas. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar de la conferencia Aplicación de la inteligencia artificial en la evaluación de impacto ambiental de proyectos de ingeniería civil. El expositor, el magíster Luis Leonardo Zambrano Salazar, de la Universidad Técnica de Ambato, cuya hoja de vida es la siguiente. Él es ingeniero civil, magíster en ingeniería civil, mención en estructuras metálicas, con 7 años de experiencia en el libre ejercicio profesional, especializado en el desarrollo y ejecución de obras viales y de estructuras.
desarrollador de proyectos en sistemas informáticos de alto nivel, 1 año 6 meses de experiencia en docencia universitaria, con amplios conocimientos de las ramas de estructuras, geología, geotecnia, mecánica de suelos, vías, con conocimiento como jefe de áreas básicas, prominente investigador con desarrollo de publicaciones de ingeniería en revistas especializadas y conferencista en diversos temas de ingeniería, comprometido con la excelencia académica y la innovación en la ingeniería. Adelante, estimado magíster Luis Leonardo Zambrano Salazar. Vamos a esperar unos minutos. Muy buenos días con todos. Por favor, no sé si me podrían ayudar confirmándome si se está compartiendo, tal vez. Sí, está compartiendo, doctor, y se le oye claro. Muy buenos días con todos. Primero, un agradecimiento por esta invitación. Como ya se mencionó, voy a hablar sobre el tema de aplicaciones de la inteligencia artificial en la evaluación del impacto ambiental en proyectos de ingeniería civil. El objetivo que se planteó dentro de este estudio fue el analizar cómo la inteligencia artificial puede mejorar la precisión y la eficacia en la evaluación de impactos ambientales de proyectos de ingeniería civil. El estudio se enfocó en el uso de técnicas como el procesamiento de análisis jerárquico, árboles de decisiones y máquinas de soporte vectorial para generar modelos predictivos y podernos apoyar de esta manera en la toma de decisiones en proyectos, destacando las ventajas de la inteligencia artificial frente a los métodos tradicionales que manejamos. La metodología de la investigación se basó en la revisión de estudios de caso que aplican técnicas de inteligencia artificial en la evaluación del impacto ambiental. Específicamente se analizó métodos como el procesamiento de análisis jerárquico, AHP, los árboles de decisiones, RT, y las máquinas de soporte vectorial, SVM. Estos métodos se aplican en diferentes proyectos de ingeniería civil, como la construcción de carreteras y de diferentes tipos de obras civiles. Me gustaría empezar con una pequeña frase que dice: imaginemos un futuro donde cada decisión en ingeniería civil está respaldada por la inteligencia artificial, no solo para construir infraestructura, sino para proteger nuestro planeta. Hoy en día la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es el cambio que promete transformar cómo entendemos y mitigamos el impacto ambiental, asegurando un desarrollo verdaderamente sostenible, ¿sí? Nosotros dentro de la parte de ingeniería civil siempre tenemos la obligación de dar la importancia necesaria al cuidado medioambiental en cualquier tipo de proyecto civil, ¿sí? Dentro de la importancia de la evaluación de impacto ambiental en la ingeniería civil, podemos decir que es un proceso clave en la ingeniería civil para identificar, prever y mitigar los efectos ambientales que un proyecto de infraestructura podría causar en su entorno natural y social. El objetivo principal es garantizar que el desarrollo sea sostenible y así logrando minimizar los impactos negativos y a la vez maximizar los beneficios ambientales y sociales. Dentro de la importancia de la evaluación de impactos ambientales, sí, tenemos el impacto ambiental de los proyectos de ingeniería civil, tenemos la alteración de los ecosistemas. Algo muy importante, ¿por qué? Porque la construcción de carreteras, puentes, presas y cualquier otro tipo de infraestructura civil puede fragmentar hábitats naturales, alterar ecosistemas locales y afectar la biodiversidad. Por ejemplo, la deforestación reduce las áreas de refugio y alimentación de diversas especies, ¿sí? En la parte de contaminación del agua, ¿sí?, es importante ya que las actividades de construcción pueden generar la erosión del suelo, lo que nos lleva a una sedimentación de cuerpos de agua. Además del uso de materiales y productos químicos que se emplean en diversos tipos de proyectos de ingeniería, pueden contaminar tanto ríos como lagos y acuíferos, afectando de manera directa a los ecosistemas acuáticos, como a las comunidades que también dependen de los recursos hídricos, ¿no? No nos olvidemos
que siempre que nosotros contaminamos un río, estamos afectando tanto a la parte silvestre como también a las personas que emplean ese flujo, ¿sí? Continuando, también podemos hablar de la emisión de los gases de efecto invernadero. En este caso, nos podemos centrar en el transporte de materiales, por ejemplo, ¿sí? Que el uso de maquinaria pesada y la fabricación de cemento generan altas cantidades de CO2, contribuyendo al cambio climático. Las obras de gran envergadura suelen tener una huella de carbono muy considerable. Es por eso la importancia de la evaluación del impacto ambiental dentro de las diversas obras de ingeniería civil. La generación de residuos. La generación de residuos, la demolición y la construcción de infraestructuras produce grandes cantidades de escombros y de residuos, los cuales requieren una gestión adecuada para poder evitar la contaminación del suelo y del agua. Dentro del cambio en los patrones hidrológicos, ¿sí? Tenemos obras que, por ejemplo, las represas, las hidroeléctricas, alteran el flujo natural de los ríos, afectando no solo la disponibilidad de agua, sino también los ecosistemas y la agricultura aguas abajo, lo que conversábamos hace un momento. Siempre que yo construyo alguna obra hidráulica, como por ejemplo una represa, una hidroeléctrica, yo voy a alterar el flujo natural de los ríos, pero no solamente estoy alterando la condición natural del ecosistema, sino también generando un perjuicio para las personas que habitan cerca de estos lugares, ¿sí? Dentro de la importancia también podemos hablar del ruido y de la contaminación del aire. La maquinaria pesada, por ejemplo, los procesos constructivos pueden generar niveles significativos de ruidos y de polvo, afectando la calidad de vida de las comunidades cercanas y la calidad del aire, ¿sí? La evaluación de impacto ambiental es crucial porque nos permite, ¿qué? Nos permite identificar los riesgos. Antes de comenzar cualquier tipo de proyecto civil, e inclusive de cualquier proyecto ingenieril, se pueden identificar y se deben evaluar los impactos potenciales que se pueden generar. También es necesario mitigar los impactos, donde se desarrolla estrategias para reducir o compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente, como la revegetación o la instalación de medidas de control de sedimentos, ¿sí? También podemos hablar del cumplir con las normativas. La evaluación de impactos ambientales nos asegura que los proyectos se deben ajustar a las leyes ambientales locales e internacionales, evitando de esta manera sanciones o conflictos, ¿sí? Siempre que nosotros vamos a ejecutar cualquier tipo de obra civil, nosotros necesitamos tanto los permisos ambientales como los permisos de construcción. Muchas veces le damos mayor prioridad a la parte constructiva y un poco dejamos a un lado, aislada, la parte ambiental, pero es algo sumamente importante porque necesitamos de ambas partes para poder comenzar cualquier tipo de proyecto. Promover la sostenibilidad. Dentro de aquí nosotros fomentamos un desarrollo más equilibrado, ¿sí? Para no comprometer los recursos de las futuras generaciones. Aquí les he colocado otra frase, ¿sí? En la que tenemos que la inteligencia artificial en la ingeniería ambiental es la llave que abre nuevas fronteras para predecir, mitigar y transformar el impacto humano sobre el medio ambiente, permitiendo una sinergia entre la tecnología y la naturaleza para impulsar un futuro mucho más sostenible. ¿Sí? Listo. Ahora, entrando ya un poco en el tema de esta investigación, el papel de la inteligencia artificial en la evaluación de impactos ambientales, ¿sí? Nosotros podemos decir que la incorporación de la inteligencia artificial en el proceso de